Buenas tardes. Vamos a continuar con la última ponencia de las jornadas. Tenemos el placer de tener hoy como conferenciante a una de las principales figuras políticas de la actual democracia española. Todo un referente de nuestra historia más reciente y una persona sobradamente conocida por todos. Y lo primero es agradecerle su disponibilidad para participar en esta jornada a pesar de sus muchas obligaciones. También agradecer la presencia de don Juan Carlos Rodríguez Ibarra en la sala, el presidente de la Junta de Extremadura. Don Alfonso Guerra González es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Sevilla e ingeniero técnico industrial. Fue profesor en la Escuela de Arquitectura Técnica de Sevilla, en la Universidad Laboral de Sevilla y en la Universidad Carlos III de Madrid. Miembro de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE entre 1972 y 1997, periodo en el que ejerció responsabilidades como vocal, secretario de Prensa e Información, director del periódico El Socialista, secretario de Organización y vicesecretario general. En cuanto a sus diferentes responsabilidades institucionales, han sido importantes y muy notables. Como diputado a Cortes por Sevilla fue elegido ininterrumpidamente desde 1977 hasta 2015. Presidente del Grupo Parlamentario Socialista y vicepresidente del Gobierno de España durante casi una década, entre 1982 y 1991. Sin duda, su labor más conocida por todos. También fue presidente de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados y presidente de la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados. Es doctor honoris causa por la Universidad Federico Villarreal de Lima, medalla de oro de la Universidad de Roma, titular de la Orden del Mérito Constitucional de España, hijo predilecto de Andalucía, hijo predilecto de la provincia de Sevilla e hijo predilecto de la ciudad de Sevilla. Asimismo, fue presidente de la Fundación Sistema y presidente de la Fundación Pablo Iglesias. También ha tenido una amplia relación con el mundo editorial y es presidente del Comité de Dirección de la revista internacional El Socialismo del Futuro, publicada en 14 países y en 11 lenguas. Presidente del Consejo de Redacción de la revista Temas para el Debate, promotor de la revista literaria La Trinchera y fue fundador de la librería Antonio Machado de Sevilla. Como escritor, es autor de diferentes obras como La democracia herida, Diccionario de la izquierda, Cuando el tiempo nos alcanza, Dejando atrás los vientos, Una página difícil de arrancar y La España en la que creo. Su último libro, La rosa y las espinas, fue presentado el pasado 20 de septiembre junto a Felipe González en el Ateneo de Madrid. Por cierto, hay ejemplares a la entrada para todo aquel que lo quiera adquirir. Su ponencia lleva por título El proyecto europeo y la socialdemocracia. Alfonso, cuando usted quiera. Bien, muy buenas tardes. Quiero agradecer la invitación que me hizo el secretario de la Sociedad Extremeña de Historia, don Eugenio Santo Rafael, para participar en esta 23ª Jornada de Historia de Llerena. El título general era Retos de Europa en el siglo XXI, pero a mí me solicitó que pusiese el título que creyera oportuno, pero que girase en torno a la socialdemocracia, el futuro de la socialdemocracia, los caminos de la socialdemocracia, y eso es lo que yo he intentado hacer. Quiero agradecer la presencia de todas las personas que tienen la atención de escucharme, a los dirigentes que han organizado esto especialmente, de una manera especial también a Juan Carlos Rodríguez Ibarra, expresidente de la Junta de Extremadura y un gran amigo. La aparición del movimiento obrero en el siglo XIX, como saben todos ustedes, tiene lugar a partir de la concentración de trabajadores en talleres y fábricas. Antes estaban muy desperdigados. Cuando se ven todos juntos, se dan cuenta de que tienen poder, que tienen posibilidad de mejorar las condiciones de vida exigiéndolo a los empresarios. Y
como esa capacidad de condicionamiento va creciendo, pasan también a las exigencias políticas, con dos objetivos: libertad e igualdad, y con una característica: el deseo de internacionalizar el movimiento. El gran suceso de la Revolución Soviética tuvo una repercusión extraordinaria en todos los trabajadores del mundo. Se pensó que era la llama que iba a inaugurar y también a iluminar los movimientos obreros del mundo entero. Pero bien pronto los intentos del Comintern, de la Organización Internacional del Partido Comunista de la Unión Soviética, pretendiendo absorber a los partidos socialistas europeos con unas condiciones que la hacían dependiente del partido de la Unión Soviética, eso creó un enorme problema en el socialismo, después llamado socialdemocracia europea. El caso español es muy conocido, como se plantea en el Partido Socialista Obrero Español la conveniencia o no de adaptarse, de sumarse a las condiciones que piden el Partido Comunista de la Unión Soviética. Se celebran hasta 3 congresos para decidirlo y se envía a una delegación para que conozca qué está pasando. Ahora, políticamente, cuando saben ustedes, las delegaciones y las personalidades que acuden para ver qué pasa, están un día. Ahora hemos visto en Israel que el presidente de los Estados Unidos ha estado 8 horas. Entonces no, entonces era de otra manera. La gente tomaba las cosas mucho más en serio. Fernando de los Ríos y su equipo estuvieron 4 meses en la Unión Soviética para enterarse y hacer un informe que después tuvo forma de libro con el título de Mi viaje a la Rusia sovietista. No se decía soviética entonces. Eso creó una herida dentro del socialismo que no está totalmente, definitivamente terminada, no curada. Cuando en el año 39 hay un pacto Molotov-Ribbentrop, es decir, Stalin y Hitler, eso desconcierta mucho también al movimiento obrero en el mundo, porque no se podía pensar que eso pudiera llegar a ser. Un poco más tarde, en 1956, se celebra el 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética y su nuevo secretario, Nikita Khrushchev, cuenta los crímenes de la etapa de Stalin. Esto, que fue dicho por el propio secretario general del partido, no quiso ser escuchado por los socialdemócratas, no querían oírlo, porque tenían miedo al anatema de anticomunista, que se identificaba con ser de derecha. Anatema cuyo miedo todavía existe, todavía en la realidad, al menos en nuestro país, cuando alguien hace una crítica al comunismo, esto es un anticomunista, es decir, es de derecha. Y por miedo a eso no se atendió a lo que era una realidad que tenía que haber cambiado algo la política socialista en Europa. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, con más de 70 millones de muertos entre las dos guerras, la primera y la segunda, los partidos socialdemócratas se replantean absolutamente su esquema. De manera que comprenden la necesidad de aceptar el parlamentarismo como forma de acceso al poder, que entonces no estaba absolutamente clarificado. Había algunos que eran contrarios, otros que eran ambiguos. A partir de la Segunda Guerra Mundial entienden que es la manera de beneficiar a los trabajadores, aceptar que el Parlamento es el método de acceso al poder, y ven también la necesidad de un pacto entre trabajadores y los propietarios de las empresas para que haya beneficios mutuos. Será lo que después, más tarde, se llamará la construcción del estado de bienestar. Es decir, reconocimiento del derecho de los empresarios a tener beneficio y, por otra parte, reconocimiento del derecho de los trabajadores a un salario justo, a la atención médica al trabajador y a la familia, y a la protección en caso de accidente y cuando finaliza la vida laboral, las pensiones. Es un giro muy importante, porque va desde las primeras propuestas socialistas, que eran anticapitalistas, con nacionalización de todos los medios de producción. De ahí pasan a la colaboración empresario-trabajadores, trabajadores y empresarios. La socialdemocracia entiende que las reformas producirán más cambios favorables a los trabajadores que un programa revolucionario. Ese cambio se explica en el Congreso Alemán de Baden-Württemberg en 1959, cuando el Partido Socialdemócrata Alemán toma esta decisión.
El correlato en España de aquel Congreso de Bad-Godebert sería el 28 Congreso del Partido Socialista Obrero Español de 1979, en el que el socialismo abandona la definición marxista del partido. Es a partir de aquel momento fundacional de Bad-Godebert cuando los partidos socialistas buscan referentes que satisfagan los anhelos de cambio de la sociedad. De manera que primero se mira la socialdemocracia nórdica, que se caracteriza por impuestos altos, servicios de calidad y generalización de las cooperativas de los trabajadores. Después se mira lo que está ocurriendo en Yugoslavia, en la antigua Yugoslavia, la autogestión yugoslava, la participación de los trabajadores en la gestión de las empresas. Más tarde, la liberación de Cuba de la dictadura de Fulgencio Batista por un grupo de guerrilleros nimbados por un humanismo cristiano, que después dará paso a otro tipo de actitud política, la revolución pacífica de Salvador Allende en Chile, es decir, que todas estas experiencias que fueron focos de atracción de la socialdemocracia europea terminan fallidas, por unas razones o por otras. No alcanzan las expectativas que se habían creado. La socialdemocracia se ha centrado en la construcción del proyecto de Europa unida, con el objeto de extender a los 400 millones de europeos unos derechos iguales para todos y con servicios suficientes que garanticen los objetivos iniciales de la socialdemocracia, es decir, la libertad y la igualdad para todos los ciudadanos de Europa. Durante un siglo, la política se definía en un campo ideológico doble. Dos fuerzas políticas que representaban las tesis conservadoras y las propuestas progresistas llenaban las alternativas que apoyaban los ciudadanos. Ni la irrupción de dos guerras mundiales, con más de 70 millones de muertos, nada de lo que ocurrió rompió el esquema de gobiernos alternativos. Incluso forjó el Pacto Social de Colaboración Capital-Trabajo, representado por los dos partidos que dieron lugar al Estado de Bienestar. Así se construye este estado de bienestar, la gran obra de la socialdemocracia, junto a los demócratas cristianos, hasta el año 1972, en el que se produce la revuelta de los países productores del petróleo, que se dan cuenta de que Europa ha tenido una mejora, lo que llaman los 30 años dorados, una mejora extraordinaria y que se ha hecho, piensan ellos, con la energía que ellos producen y deciden aumentar muy sustantivamente el precio de los combustibles. En la década de los 80, el colapso de la Unión Soviética liberará, entre comillas, al capitalismo del miedo a la expansión del comunismo. Y entonces, esto genera un cierto abandono de los compromisos empresariales, porque ya no temen a la extensión por el mundo del comunismo. La crisis económica de comienzo del siglo XXI rompió el esquema. ¿Por qué ese esquema de dos partidos alternando en el poder y colaborando para la construcción del Estado de Bienestar, por qué se rompe en los primeros años del siglo XXI? Porque la tesis sostenida durante muchos años, desde 1945, de que la sociedad iba lenta y continuamente mejorando las condiciones de vida de empleados y trabajadores, ha sufrido una abrupta interrupción. El crecimiento del desempleo, la reducción de salarios, los graves problemas de vivienda para los jóvenes, la eliminación de horizontes junto a la creación de grandes fortunas, los sueldos escandalosos de los gestores empresariales y sobre todo financieros, la extensión de la corrupción entre gobiernos y empresas ha llevado a muchos a una conclusión radical. El sistema ya no funciona, no sirve para solucionar los problemas y hacen bandera entonces del ataque a las élites. Los electores desvían su mirada a los grupos que les ofrecen todo sin límites. Los populistas se adueñan del escenario político con una estrategia de la política como espectáculo. Y los medios de comunicación pertenecientes a empresas y accionistas conservadores les han regalado los platós a los populistas. La política es un continuo espectáculo en el que el rigor y el compromiso no tienen sitio. Los dirigentes nunca contestan en las preguntas, en las entrevistas, en los debates de lo que se les pregunta. Hablan de otra cosa que llevan escrita, ensayada. El problema es que el populismo se contagia. Les contaré una anécdota que yo viví personalmente. Estando en Argentina con el ministro del Interior, en la etapa de Néstor Kirchner,
Yo le pregunté porque había un rumor muy extendido en Argentina de que la democracia argentina estaba derivando a un sistema autocrático. No voy a explicar por qué, sería un detalle que ahora no viene a cuento. Entonces yo le expliqué si ahí realmente estaban abonando la democracia como la conocemos los europeos. Y me dijo el primer ministro, sí, claro, aquí cabe todo. Aquí tenemos Partido Socialista, Partido Comunista, Partido Liberal, Partido Radical. Entonces yo le dije, oiga, ¿y el Partido Peronista? Y me dijo, no, peronistas somos todos. Bueno, pues un poco está pasando eso. El peronismo se contagia a todos y el populismo también. Entonces ahora se podría decir, no, yo soy de tal partido, de cual, pero populistas somos todos. Y el declive de la socialdemocracia ha ido paralelo al debilitamiento de las ideas de la democracia, si no ha sido una cosa consecuencia de la otra. Se ha instalado una cierta desconfianza en los gobiernos, en los parlamentos, en los partidos, en los sindicatos, en la democracia. Y es que la ambigüedad de las propuestas agrega dificultad a la distinción entre conservadores y progresistas. ¿Qué ha ocurrido? Que el proceso de asunción de parte del programa socialdemócrata, el programa social, por parte de los partidos de derecha, y la asunción de parte del programa conservador, el programa económico, por parte de la izquierda, esto ha creado una indiferenciación, no se distingue bien. La irrupción de una manera directa de los medios de comunicación a partir de 1980 en la política ha convertido la política en un set de televisión, trivialización y espectáculo. Por otra parte, se ha cambiado el sistema de elección de líderes, de selección de líderes, con unos nuevos sistemas que a mi juicio han dado un resultado nada esperanzador. La brecha entre lo que se promete y lo que se cumple se agranda. Ya no importa mentir, ni parece que se pague electoralmente por ello. Quizás el paradigma, lo hemos visto estos días, de un dirigente político decir, si hay que cambiar, se cambia. Se dice solo lo que satisface al oyente. La imposición de lo políticamente correcto está matando a la democracia, porque reduce la libertad. Hace 26 o 27 años yo publiqué un libro titulado, lo han mencionado compañeros, La democracia herida. Recientemente dos autores norteamericanos, Stephen Levitsky y Daniel Sablit, han publicado el interesante libro Cómo mueren las democracias. Ya hace 25 años hablábamos de que la democracia estaba herida, ahora ya nos dicen cómo están muriendo las democracias. La financiarización y la globalización ha desviado el poder desde los gobiernos a los grupos financieros internacionales. El capitalismo ha desviado el centro de gravedad del capitalismo, que antes estaba en la producción y ahora está en las finanzas, lo que exige regular las operaciones financieras. El conjunto de todos estos problemas ha hecho que los socialdemócratas dediquen un gran esfuerzo en el proyecto de unidad europea. En la Europa unida ha surgido un viejo y nuevo problema, la prevalencia de Alemania marcando el rumbo de toda Europa. Por ello, me parece importante rescatar un discurso que no tuvo repercusión pública ninguna y que considero capital para aquel momento, para el presente y para el futuro. Se trata de un discurso pronunciado en el Congreso del Partido Socialdemócrata Alemán en Berlín el 4 de diciembre de 2011, por el que había sido canciller Helmut Schmidt. Decía Helmut Schmidt, se ha producido una anomalía grave en el desarrollo político. Concretamente, Alemania tiene unos superávit enormes y continuados de nuestra balanza comercial y de nuestra balanza de pago. Es algo de lo que no somos conscientes, porque no se refleja en superávit de marcos alemanes, sino en euros. Pero es necesario que nuestros políticos, decía Schmidt, que nuestros políticos sean conscientes de esta circunstancia. Y es que todos nuestros superávit, los alemanes, son en realidad los déficits de otros países, los créditos que le hemos concedido a sus deudas. Se trata de una irritante infracción del equilibrio de la economía exterior que nosotros convertimos en su día en un ideal jurídico. Esta infracción debe intranquilizar a nuestros socios y cuando recientemente algunas voces exigen a Alemania un papel de líder europeo, despiertan en nuestros vecinos más suspicacias y recelos. Palabras de Schmidt.
y despierta malos recuerdos. Esta evolución de la economía y la crisis simultánea de la capacidad de acción conjunta de los órganos de la Unión Europea ha empujado a Alemania a adoptar una vez más un papel principal. Pero en muchas capitales europeas, así como en los medios de algunos países vecinos, aflora de nuevo una preocupación creciente por el dominio alemán. Esta vez no se trata de un abrumador poder centralizado de tipo militar y político, sino de un abrumador centro económico. Llegados a este punto, es necesario advertir a los políticos alemanes, a los medios y a nuestra opinión pública, decía Schmitt, si nosotros los alemanes nos dejáramos llevar por nuestra fortaleza económica a reclamar un papel de liderazgo político en Europa, una creciente mayoría de nuestros países vecinos se opondría a ello activamente. La inquietud de la periferia ante un centro europeo demasiado fuerte resurgirá rápidamente y Alemania quedaría de nuevo en el aislamiento. La República Federal Alemana, tan grande y tan eficiente, necesita también para protegerse de nosotros mismos la inclusión en la integración europea. Nosotros los alemanes, decía Schmitt, no hemos sido los únicos que han contribuido a nuestra enorme reconstrucción de las últimas 6 décadas y no se ha conseguido por nuestros propios medios. No habría sido posible sin la ayuda de las potencias vencedoras, sin la ayuda de nuestros vecinos, sin el resurgimiento de los países del Este y el fin de la dictadura comunista. Nosotros, los alemanes, tenemos motivos para estar agradecidos y al mismo tiempo debemos demostrar que somos dignos de la solidaridad que recibimos entonces con nuestra propia solidaridad hacia nuestros vecinos. Este discurso, que aquí pasó desapercibido, influyó bastante a la política, la segunda parte de la gestión de Angela Merkel. Y yo creo que es un discurso que habría que tener muy presente con el momento que vivimos en la Unión Europea. Claro, vivimos una época que, según Jürgen Habermas, por primera vez en la historia de la Unión Europea vivimos un retroceso en la democracia. Y es que algunos agentes financieros de Estados Unidos y Europa, a los que se suman las agencias de calificación económica, han tomado como rehenes a los responsables políticos europeos, también a los socialdemócratas. Europa no será una zona de estabilidad económica y social hasta que los europeos no tengan el valor y la fuerza para ejercer una regulación interventora de los mercados financieros. Porque el panorama lo describe Laurent Joffin cuando dice: este mundo, estamos seguros, no pertenece a los ciudadanos. A los consumidores, quizás, a los accionistas, sin duda, a las élites económicas, seguro, pero no a los pueblos o sus representantes. El mundo que nos espera no es la democracia, si esto continúa así, sino la oligarquía. Porque la economía global significa el declive programado de los viejos estados, liquidado por la extraterritorialidad de los flujos financieros. La solución de la crisis pasa por la regulación de los mercados financieros hoy omnipresentes. Por ello, el lema fundamental podría ser restaurar los estados, contrarrestar el poder de las finanzas. Desde la época de la década de los 90, sabemos que la actividad económica de una persona o de su empresa puede tener serias repercusiones sobre una nación. Una persona puede afectar a la economía de toda una nación, sobre la mayoría de sus ciudadanos. Un hecho puntual vino a revelar al gran público lo que ya se conocía entre estudiosos y pensadores. El ataque del fondo especulativo Quantum de George Soros sobre la libra británica alertó a todos de lo que estaba ocurriendo. Simples y rápidas órdenes de compra y venta de activos podían obligar a un país a un proceso de devaluación de su moneda. Una sola persona. Sin duda, el objetivo principal era conseguir grandes ganancias de la operación, amasar una gran fortuna, pero también el objetivo era la repercusión mediática de afirmar cuánto mandan hoy las finanzas. Una clara y humillante advertencia a los estados de su pérdida de poder en materia económica. Esta nueva situación descolocó a los partidos socialdemócratas que buscaron con mayor énfasis, con mayor fuerza, el respiro, el refugio que proporciona la Europa unida. La libertad de actuación de los mercados es un principio básico del capitalismo,
que ha sido respetado siempre por los gobiernos de signo político cualquiera, también por los socialdemócratas. El problema se plantea cuando la acumulación de activos es de tal magnitud que le proporciona a los mercados la capacidad de limitar las libertades públicas. Es cuando aparece, como dice Alain Touraine, cuando aparece el dinero sin sociedad, el dinero como poder. Es entonces cuando se plantea el debate de si pueden caminar separadamente la economía y la política, si no es aceptable, incluso obligado, la intervención de los responsables políticos en la actividad financiera, especialmente en los flujos financieros internacionales. El informe de la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo estableció una clasificación de las 100 entidades económicas más importantes del mundo, mezclando estados y empresas. El documento establecía una equivalencia entre el PIB de las naciones y el valor añadido creado por las empresas. Los países se consideran comparables con las empresas transnacionales. Entre las 100 entidades económicas, 51 eran empresas, 49 estados, con el agravante de que se anunciaba la evolución del crecimiento de las empresas respecto de los estados. Este tipo de representación en la que las empresas figuran en una tabla comparativa con los estados concibe a las empresas como órganos autónomos respecto de las naciones con las que entra en competencia. Lo dirá con nitidez Haber. En los mercados, cada vez más mundializados, se ha modificado claramente el equilibrio en detrimento de los actores estatales en materia económica. Al mismo tiempo, los estados nacionales han visto nacer una potente competencia, las sociedades multinacionales. La consecuencia de esta nueva realidad es la preeminencia de la actuación de los lobbies, de los grupos de presión que ponen en riesgo continuo la formación del interés general, haciendo pivotar sobre los intereses particulares. La generalización de los grupos de presión es el sistema más claro de las contradicciones que aparecen entre las prácticas capitalistas y la democracia. Los años 80 fueron duros para los socialdemócratas, salvo en España, que es cuando llega la posibilidad de un gobierno socialdemócrata en nuestro país. La extensión del neoliberalismo, la mundialización de la economía, que ha puesto a la economía productiva bajo la dependencia de la economía financiera, la asunción por sectores de la izquierda de la filosofía de la exaltación del mercado, el hundimiento de la Unión Soviética y los regímenes comunistas, la basculación pendular hacia el consumismo y las tesis monetaristas de los países del Este, la confianza ciega en el crecimiento, sin dar mayor importancia a su distribución entre los sectores sociales. Todo esto sumió a la socialdemocracia en un cuadro general de decepción, fatiga, incredulidad y desconcierto. ¿Se puede hoy hablar, se planteaba, de izquierda en contraposición de derecha? La derecha lo niega y algunos que se reclaman de la izquierda también. La explicación que aducen los que no aceptan la dualidad izquierda-derecha es que la complejidad de la sociedad contemporánea y la movilidad social entre las clases ha terminado por dejar anticuada la distinción de los que profesan un pensamiento de izquierda a aquellos que lo tienen de derecha. Para clarificar esto, les quiero leer a ustedes una carta personal que me remitió a un buen amigo con el que yo había tenido muchas relaciones desde los primeros años 70, que hice con él un coloquio, los dos solo con un magnetofón y un redactor de la revista Mondo Operaio, que publicó la entrevista, y luego en España la publicó la revista Sistema, una entrevista en aquel momento era sobre el compromiso histórico, que era entonces lo que en Italia era el momento clave. Este amigo es uno de los más importantes filósofos de Europa, Norberto Bobbio. Pues el 14 de enero de 1990, Norberto Bobbio me escribió una carta a causa de que yo le había invitado, fíjense que hablo de enero del 90, en noviembre del 89 es la caída del muro. El tema de la caída del muro, cuando se va fraguando la relación entre Gorbachev y Erich Honecker, me hace a mí pensar en la conveniencia de convocar un seminario para hablar cuál va a ser el futuro de la socialdemocracia, el futuro del socialismo, y a la vez poner en marcha una revista, que ha sido citada también, El Socialismo del Futuro, editada en 14 países en 11 lenguas. Yo le solicité a Norberto Bobbio que viniera al seminario y que escribiera un artículo para la revista.
Y entonces el 14 de enero me envía una carta en la que dice Norberto Bobbio: Caro Alfonso, anzitutto chiedo scusa per non aver mai risposto alla tua... No lo voy a leer en italiano. Querido Alfonso, ante todo te pido, fíjate, esto es una carta personal, pero tiene tal importancia, no solo porque el que lo escribe es un gran filósofo, sino por el contenido extraordinario que a mí me hizo abrir muchas vías de pensamiento. Ante todo te pido disculpas por no haber respondido antes a tus solicitudes, la invitación a la reunión de septiembre y la referida a la colaboración en la nueva revista El Socialismo del Futuro. Mas, como habrás sabido, hace tiempo que no me encuentro muy bien, tenía 81 años. Todo me resulta muy difícil, por cierto, vivió 14 años más. Todo me resulta muy difícil, ya sea el trabajo intelectual como los viajes. No acepto con mucho gusto nuevas tareas porque sé de antemano que no podré mantenerla o asumirla. Leo esta carta, que no he leído nunca la había hecho pública, porque estoy leyéndolo a historiadores y sé que son personas que tienen un bagaje cultural que no le va a hacer deformar de una manera populista lo que aquí dice que tiene mucho fondo. Continúa la carta, pero me referiré a una razón más profunda de mi silencio. En este momento no tengo las ideas muy claras sobre el tema al que se refiere tanto el encuentro como la revista, el futuro del socialismo. Entiendo que antes de tratar el problema del futuro del socialismo, hoy en día se debe tratar el problema de qué se entiende por socialismo. Por socialismo se ha entendido siempre el origen del movimiento obrero, es más, no solo una extensión del sector público de la economía en perjuicio del sector privado, sino el límite máximo de la colectivización integral de los medios de producción y también en parte de los productos. De esta idea primaria del socialismo, ¿qué sigue siendo actual? Cuando los ciudadanos de los países del este europeo se unen en una plaza para reclamar más libertad, no reclaman, además de la tradicional libertad civil y política, también la libertad económica. Cuando los viejos dirigentes insisten en afirmar que estos países del este deben seguir, a pesar de todo, siendo socialistas, ¿qué quieren decir? ¿No se tiene la impresión de que la palabra socialismo se ha convertido en una palabra odiosa en otro tiempo para los conservadores, hoy para los movimientos que se mueven en el sentido de la libertad también nueva? Se puede sostener, y lo he pensado en numerosas ocasiones, que la cuestión social del pasado siglo en el que surgieron los movimientos socialistas se ha desplazado en estos últimos años del interior de los estados a las relaciones entre los estados ricos y los estados pobres, entre el norte y el sur del mundo. Pero ahora, ¿resulta posible entender esta nueva cuestión social en términos de socialismo, en el sentido que se ha dado siempre a la palabra socialismo? ¿Tiene sentido afirmar que el gran problema de la actualidad, el gran problema de futuro, el problema de la justicia internacional es un problema del socialismo? Y si existe alguien que continúa afirmándolo, ¿no debería en primer lugar aclarar en qué sentido usa ahora la palabra socialismo? ¿Se piensa verdaderamente en una sociedad socialista mundial como los socialistas, los partidos socialistas europeos, pensaban una sociedad socialista nacional? ¿Se piensa que esta sociedad socialista no se ha realizado jamás y que en los países democráticos se ha renunciado a llevarla a cabo, o si no, donde ha sido realizada siguiendo el proyecto auténticamente socialista de la colectivización integral, ha dado origen a regímenes que han hecho odioso el nombre de socialismo? Estas preguntas que me hago desde hace tiempo no he podido sino plantearlas cara al tema de la revista. ¿En qué sentido se habla de estancamiento de la discusión? ¿Cuáles son las razones de esta situación? ¿Es suficiente para poner en marcha un debate el afirmar que es necesaria una nueva visión del futuro del socialismo? Si se recurre a una visión nueva, ¿se quiere decir que la vieja no es sostenible? ¿Por qué resulta insostenible? Esto que ocurre es verdaderamente una nueva visión de la emancipación humana frente a la miseria o la desesperación de millones y millones de hombres. ¿Qué garantiza que el proceso de emancipación deba ser perseguido a través de la idea de la acción de los movimientos socialistas tradicionales que se han unido por alguna razón que debería ser mejor explicada
en la situación de estancamiento actual? Bienvenido sea el debate abierto y desarrollado sin ningún prejuicio ni tabú. Desde este punto de vista estoy de acuerdo con el proyecto de la revista, pero este debate no puede dejar de abordar un examen de conciencia abierto y externo sobre el significado mismo del socialismo en el mundo contemporáneo. Cuando en el programa se lee que nuestro esfuerzo debe ser la formación socialista de la sociedad, ¿qué se pretende decir? Una afirmación de este género hace entender que se tiene una idea precisa de lo que será una sociedad socialista. ¿Existe esa idea? Cuando se enumeran como problemas nuevos sobre los que se ha de reflexionar, el problema de la paz, el problema ecológico, el problema demográfico, el problema feminista, etc., ¿tiene sentido decir que son problemas socialistas? ¿En qué sentido histórico del socialismo se puede decir que son socialistas? En realidad, se trata de problemas que entran generalmente en la categoría de la protección de los derechos del hombre, mas la protección de los nuevos derechos del hombre no es el problema clásico de la democracia. ¿Existe una teoría socialista de la protección de los derechos del hombre distinta de la democrática? ¿Es preciso calificarse como socialista, creer en una futura sociedad socialista para extender y reforzar la protección de los derechos del hombre, que es una característica del gobierno democrático y que sirve para distinguir un gobierno democrático de uno autocrático? ¿Qué hay específicamente de socialista en el hecho de tomar conciencia de la actualidad, de la urgencia, de la importancia de estos problemas? Dado que no sé dar una respuesta a todas estas preguntas y no sé dar la respuesta justa, porque mantengo que la crisis que han sufrido los movimientos socialistas en el mundo es más profunda, prefiero mantenerme por ahora un poco al margen e intervenir, por lo tanto, cuando tenga las ideas más claras y esté dispuesto a formular mejor mis dudas. Veré el primer número de la revista y después decidiré. Puede ser que me encuentre con el estímulo de algún artículo. Entre tanto, espero que mi salud mejore, aunque a mi edad resulta más probable el empeoramiento que la mejoría. Perdona esta larga disertación y recibe mis más cordiales saludos. Firmado Norberto Bobbio. He leído esta carta larga porque toda esta reflexión tan completa de la que él habla aquí es la que debería haber hecho en estos años la socialdemocracia, que no ha hecho. Y así se hace incontestable, porque no se aclaran estas reflexiones, incontestable que los márgenes de separación entre derecha e izquierda se han reducido, que ya no resulta tan nítida la diferencia de las posiciones que proclaman los que dicen defender de izquierda y de derecha. Hasta hace bien poco, la derecha era la depositaria de la defensa de la ley, del orden, del capital, de la propiedad privada, del nacionalismo y el poder. A la izquierda se atribuía hasta hace muy poco la defensa de los ciudadanos frente al poder, la defensa de los derechos de los trabajadores, del sector público, del empleo y del internacionalismo. Actualmente todos defienden, al menos retóricamente, los mismos valores. En el discurso, desde luego, se ha sustituido la estrategia de la confrontación política, sin decirlo, por una especie de consenso en la que todo el mundo está de acuerdo. Hace 60, 70 años, la derecha era contraria a la educación pública. Hoy defiende la educación pública, aunque después, a la hora de actuar, tenga una preferencia sobre la privada. Pero no habrá ninguno de derecha, más que un loco, que se atreva a decir públicamente: estoy en contra de desarrollar la educación pública. Eso genera esta indiferenciación. La aproximación de esos objetivos resta vigor a las instituciones democráticas. Las consecuencias se hacen notar especialmente en el impacto que han tenido en la puesta en cuestión de los criterios de consenso social en la evolución de los partidos socialdemócratas. Entre los cambios que se han producido hay que mencionar el distanciamiento crítico de los sindicatos de los partidos socialdemócratas. No estoy hablando de España, sino en general de Europa. El distanciamiento de los sindicatos de los partidos socialdemócratas en un momento en que los sindicatos han sido desalojados de los espacios de poder efectivos, han perdido el poder que tenían hasta hace bien poco. Los partidos socialdemócratas, como reacción, se deslaboralizan, se sienten alejados de los trabajadores y compiten por el espacio de centro para atraerse a las clases medias, que han crecido de manera importante, por lo que creen que son
absolutamente imprescindible para lograr una mayoría electoral. Se abandona el concepto socialdemócrata incluso en los partidos socialdemócratas. Hemos visto aparecer ministros de Economía y hasta jefes de gobierno socialdemócratas con ideas socialliberales o muy influidos por enfoques económicos semejantes. El paradigma sería la tercera vía de Tony Blair y Anthony Giddens, que engañó a todo el mundo con una tercera vía que no era absolutamente ni tercera ni vía. Esta situación produce en los partidos socialdemócratas debilitamiento organizativo y división interna. Esta evolución de la socialdemocracia es porque ya no existen causas que justifiquen una alternativa a la organización actual. No parece. Basta con conocer cómo se distribuye la riqueza en el mundo. La izquierda vive hoy un drama shakespeariano en Europa, porque nunca como hoy se es consciente de la necesidad de una alternativa socialista y nunca como hoy los que deben ser abanderados creen menos en sus propias banderas. ¿Qué destino le espera a la socialdemocracia si quiere seguir siendo útil a la sociedad? Recuperar la confianza en sus propias ideas, retornar con brío en la defensa de lo público, sentir el orgullo de defender lo que ha significado la emancipación de millones de seres humanos en el mundo, creer que es posible cambiar las condiciones económicas. Recuperar la confianza de los votantes exige a los socialdemócratas volver a sus valores básicos, adaptándolos a la realidad del momento, pero los valores básicos que son valores antiguos, pero que no están anticuados, como la justicia, la igualdad, la democracia, el papel de lo público. El socialismo tuvo como misión histórica proteger a la mayoría de los ciudadanos de los intentos insaciables de los grupos minoritarios. Tuvo como misión limitar el poder que pueda hacer a unos hombres dependientes de otros hombres. La emancipación personal de cada uno en el trabajo, en la familia, en la sociedad, tuvo como misión promover la igualdad. Un escenario en el que la igualdad sea total y la democracia perfecta existe solo en el diseño teórico. Esto no debería ser menospreciar la democracia que esté al alcance de la mano y el proceso de igualación que se pueda realizar. Sin olvidar los objetivos de liberación de toda dominación, se debe ser consciente de que los instrumentos de que se pueda disponer son útiles para marcar el camino hacia un objetivo que no se puede dibujar como un modelo acabado, pero que señala con claridad cuál es la tendencia liberadora de la sociedad. La socialdemocracia ha de aceptar los principios de utopía y de responsabilidad, que se traducen en la conciencia de la proporción que existe entre lo que son las cosas y lo que deberían ser. Es una nueva versión de la combinación clásica de la ética del compromiso y la ética de la responsabilidad. El socialismo ha basado muchos de sus argumentos en la emancipación de la clase trabajadora y el progreso de la sociedad. Es cierto que ambos conceptos pasan por una etapa de discusión. Se ha esgrimido demasiado el lema emancipatorio por los regidores de la experiencia de la izquierda negativa de la Unión Soviética como para no hacer un esfuerzo en dejar claro que se trata de una emancipación democrática, lejos de cualquier espejismo de sociedad perfecta, dibujada de antemano y ejecutada por la fuerza. Por otra parte, el progreso fue la esperanza de la sociedad hasta la eclosión de la bomba atómica en 1945. De pronto se entendió, en un fogonazo, que no todo avance técnico significa progreso, que se puede, en aras del progreso, hacer retroceder a la humanidad. Se ha repetido que la izquierda, cuando accede al poder, se hace de derechas, se hace conservadora del poder. La izquierda no se diferencia de la derecha si pierde su vocación utópica. La utopía se considera como una locura por mucho, no es verdad, la utopía es una verdad prematura, que no existe todavía, pero que será. Si pierde esa vocación utópica, si pierde su visión transformadora, su impulso de cambio, lo difícil es hacer compatible la utopía con la responsabilidad de gobierno. Los ejemplos de gobiernos democráticos de izquierda no optan por la imposición de sus posiciones, sino por los acuerdos con los sectores sociales, buscando un consenso social. En teoría, el socialismo se presenta como la versión ética de la política, teniendo como función cambiar el curso de los acontecimientos, para acercar los ideales de igualdad, humanidad y dignidad. Pero también es crítica social, combate contra el statu quo, antidogmatismo y rechazo de los modelos definitivos. Si no sería difícil alcanzar un acuerdo sobre los objetivos del socialismo,
es más complicado encontrar coincidencias en la izquierda en cuanto a cuáles son los medios para lograr los objetivos enumerados. La izquierda se debate hoy en una crisis existencial en el mundo, especialmente en Europa. Los nuevos datos de la realidad plantean el enigma de su futuro. El viejo orden político que ha imperado durante 2 siglos está en decadencia. Los agrupamientos supraestatales pretenden dar respuesta al creciente poder de las entidades financieras multinacionales capaces de doblegar la fuerza de las naciones. El fracaso del comunismo internacional ha contaminado a la izquierda democrática. La socialdemocracia ha dado muestras de un cierto agotamiento de sus proyectos, casi limitados a la defensa del estado de bienestar. La clase social que históricamente protagonizaba el movimiento obrero, la clase obrera, ha sufrido tantas transformaciones en la estructura laboral que se llega a apuntar su propia desaparición tal como la conocemos. Mi experiencia personal es que, siendo muy joven, me llevó un amigo en Turín, me llevó a ver la salida de los trabajadores de la FIA. Y aquello era un mundo increíble. Salían a la vez, vestidos con los monos, los pulóveres típicos, salían 60 o 70 mil trabajadores a la vez. Era un mundo. Al cabo de los años, yo he ido a verlo, salen 2.000 trabajadores de la misma empresa. Es decir, que hay una cierta desaparición de la clase obrera tal como la conocemos de lo que pasaba antes. Una parte importante del desconcierto se debe a la impotencia que sienten los gobiernos socialdemócratas al comprobar que sus esfuerzos por priorizar el crecimiento no se corresponden con un crecimiento de la tasa de empleo. Algunos se dicen, ¿para qué aplicar todas las energías en crecer económicamente si los puestos de trabajo disminuyen sin cesar? La pregunta que se hacen algunos es si sigue siendo lógica la identificación de izquierda con socialismo y movimiento obrero. Entre los desafíos que tiene la socialdemocracia para responder a esta pregunta está antes que ningún otro el asumir que quiere serlo, que cree en un proyecto progresista, necesita dinamizar una reflexión teórica que escape de la pereza ideológica, revisando de continuo el pensamiento crítico y las alternativas a los planteamientos conservadores. Habrá de promocionar nuevas formas que desconocemos hoy de participación política y producir cambios en la organización política que la hagan atractiva a las nuevas generaciones y sean útiles para alcanzar objetivos concretos. La socialdemocracia no puede seguir actuando bajo la razón trascendente de que la historia juega a su favor. La tesis marxista que vincula el triunfo de la sociedad justa e igualitaria con la evolución de la historia de una manera inexorable. No es verdad. La evolución, si fuera así, lo compararíamos con las religiones que profetizan el bien absoluto por los designios de un Dios más allá, en otra vida. La conquista de una sociedad mejor solo puede llegar por el esfuerzo de millones de seres humanos aplicados a combatir la injusticia, no por el curso de la historia. El destino no nos anuncia que el reino de los justos llegará. De ello se deduce que los socialdemócratas deben hablar más de problemas concretos que de grandes conceptos, porque es verdad que tras casi 2 siglos de capitalismo industrial y financiero, las relaciones de esclavitud existen. La explotación de los niños en el trabajo es mayor que nunca en el mundo. El egoísmo de unos pocos arruina la felicidad de muchos. El movimiento socialista siempre fue internacionalista, por lo que se mueve con incomodidad en el terreno de las identidades nacionalistas en auge hoy, quizás como consecuencia de la pérdida de fe en las ideas que se habían mantenido con gran autoridad hasta hace pocos años: el progreso, la técnica, las instituciones públicas, el trabajo, la familia, la religión, el Estado, lo público. Los grandes movimientos migratorios han sorprendido a la socialdemocracia europea. No sabe cómo responder a la llegada masiva de emigrantes a los países desarrollados, emigrantes que exigen derechos, casi solo los derechos humanos consagrados en la Revolución de 1789, pero emigrantes que producen en los trabajadores de los países de acogida un sentimiento de sentirse agredidos por los recién llegados porque creen que les amenazan con acaparar los escasos puestos de trabajo disponibles, lo que no es un problema bien enfocado, pues los inmigrantes ocupan los puestos de trabajo que ya no quieren aceptar
los trabajadores del país receptor. Pero la percepción de que los inmigrantes con otras culturas, otras religiones, otras costumbres, socavan la seguridad de los trabajadores de los países desarrollados, eso sí crea un problema real, hasta el punto de que una parte de los votantes de izquierda está cambiando su apoyo para recalar en los partidos de extrema derecha, que son las únicas formaciones que se atreven a oponerse radicalmente a la llegada de inmigrantes. La socialdemocracia tiene ante sí la tarea de apoyar un proyecto de cambio que dé solución al desempleo masivo europeo con nuevas formas de ocupación y reparto del trabajo, jornada de 4 días y 32 horas, colocando el discurso de la razón sobre el discurso del beneficio y en un contexto europeo incierto. ¿Qué es hoy Europa? Europa es una idea, una realidad, un sueño, un presente, un futuro. Si miramos hacia el pasado, Europa es un ejemplo de civilización con etapas de barbarie. Si la creación literaria es modelo de nobleza de espíritu y cultura, no es cosa menor que cuando se quiere compendiar todo lo escrito en la historia occidental, se apele al quinteto excepcional en el que cabe toda la literatura: Dante, Homero, Dante, Cervantes, Shakespeare y Joyce. Europeos todos. Si añadimos además el pensamiento de Erasmo, Montaigne, Voltaire, Goethe y Proust, complementaríamos una decena de pensadores y creadores de Europa todos, que nos hacen sentirnos orgullosos de pertenecer a una cultura civilizatoria excelente. Pero no sería una visión real de Europa sin contraponer otros muchos momentos de enfrentamientos, intolerancia, porque cuando una sociedad ignora el ennoblecimiento del espíritu, cuando una sociedad no cultiva las grandes ideas humanas, acaba en la violencia y la autodestrucción. Europa es, en terminología de George Steiner, un lieu de la mémoire, un lugar de la memoria, pero ha de ser también un lieu de l'avenir, un lugar para el futuro. Europa ha de superar los odios étnicos, los nacionalismos, la violencia. Hoy Europa padece la asignación culpable de Ucrania, para hacer una oportunidad a la esperanza, a lo que se inició después de 1945 y que a tropiezos ha ido construyendo la unidad del continente. No habían transcurrido mucho tiempo tras el final de la Segunda Guerra Mundial cuando Robert Schuman anunciaba el 9 de mayo de 1950 la creación de una comunidad europea del carbón y del acero, entre Francia y Alemania, los eternos enemigos cuyos enfrentamientos habían provocado casi 100 millones de muertos entre 1914 y 1945. Se trataba de un cambio profundo y trascendental. Se pasaba del lenguaje de los cañones al diálogo de precios y cantidades de producción y comercio. Pero aunque estaban transformando el mundo europeo, no pudieron soñar que 50 años más tarde los europeos construirían una unión de 27 países y con la expectativa de la adhesión de algunos más. Entre las dos fechas, en estos 50 años, un largo proceso, con la creación de la CECA, la Comunidad Económica Europea, la Unión Europea, la construcción de un Parlamento Europeo, el establecimiento de una moneda común, la eliminación de fronteras, la aparición del más amplio mercado del mundo, el espacio de libertad, justicia y protección social más seguro del planeta. Hasta que llegó la crisis financiera que estalló en septiembre de 2008 en Estados Unidos, ha puesto al desnudo los problemas de Europa. Cuando casi 2 años más tarde los jefes de gobiernos europeos exigían a los países una política económica de reducción de gastos, afectando a las prestaciones sociales básicas, estaban situando al proyecto europeo en una zona de riesgo muy lábil. La noche del 8 al 9 de mayo de 2010, los dirigentes europeos pusieron en peligro el proyecto europeo. Una política de austeridad que paraliza la actividad económica solo podía tener el rechazo de la sociedad. Los ciudadanos no podían entender para qué sirven las instituciones europeas si las decisiones de la Unión Europea provocan el empobrecimiento de amplios sectores de la población. Bruselas aparecía cada vez más lejana, los procedimientos más burocratizados. El sueño de un Estado social y de derecho se ha ido transformando primero en un Estado económico, después en un Estado financiero, en el que gobiernos y parlamentos no solo no cumplían con sus atribuciones de organización de la sociedad, sino que servían solo
para legitimar las decisiones previamente adoptadas por los grandes grupos financieros. ¿Existe alternativa a esta situación? Los dirigentes políticos en muchos casos afirman que no, que ningún gobierno podría eludir las exigencias que hoy hacen en la Unión Europea. Pero puede existir otro punto de vista, un enfoque diferente de las opciones políticas y económicas. Claro que representaría una verdadera revolución en el método y en las relaciones entre países. Pero si los gobiernos tuviesen voluntad política, muchas cosas cambiarían. Ese es el desafío de la socialdemocracia europea. Muchas gracias. Bien, vamos a abrir un turno de debate de las dos últimas ponencias, con lo cual se pueden hacer preguntas tanto para don Alfonso como para doña María. Tendrá que venir ella. Estáis sentada. Si tenemos por ahí el micrófono, pues bueno. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por su ponencia. Yo quería hacerle una pregunta. Al hilo de lo que usted ha comentado sobre la teoría de lo que debería ser la socialdemocracia, incluso utópica, ¿cuán alejado está la socialdemocracia actual gobernante nacional en España de esa utopía, de esa teoría de la socialdemocracia que usted ha hablado? Vamos a ver, si nosotros hacemos una cuantificación de los cambios que la socialdemocracia ha operado en el mundo, el balance es netamente positivo. Lo que pasa es que, claro, siempre existe una lucha entre lo real y lo ideal. Lo ideal yo no lo concibo, yo no sé dibujar el ideal futuro, pero sí sé la tendencia. Y hay muchas cosas que, aun habiendo mejorado, pues no está. Ustedes son historiadores y saben perfectamente que hay un enfoque sincrónico y otro diacrónico. Si tomamos sincrónicamente una etapa de la historia de la humanidad, puede ser que ese momento sea negativo. De hecho, hay muchos así. Y otros pueden ser positivos. Ahora, si tomamos diacrónicamente, siempre sale positivo. Si tomamos en la evolución, siempre sale positivo. Pero la socialdemocracia, que ha tenido un papel, yo creo que muy relevante hasta los años 70, 1972-73, con la quiebra de la revolución o la revuelta de los productores del petróleo. Después, con todos estos grandes cambios, fundamentalmente el más importante a mi juicio es el cambio de que la economía antes producía unos beneficios al capitalismo mundial que se repartían, el 70% venía de la producción, beneficios de la producción, y el 20 y tantos por ciento venía de la especulación financiera. Ahora es al contrario, el 68% de la especulación financiera y el 20 y tantos por ciento de la producción. Eso ha cambiado absolutamente la concepción de la clase obrera, sobre la que se asienta el pilar fundamental de la teoría socialdemócrata, y lo que hay es un cierto desconcierto que tendrán que buscar. Yo he dado algunas líneas que yo creo necesarias, tendrán que buscar las líneas de comportamiento para recuperar el protagonismo que tuvo en los años en que se transformó Europa, fundamentalmente Europa, algunos otros países también, pero la socialdemocracia realmente ha sido en Europa donde ha tenido la fuerza. Hubo un momento con Michael Harrington en Estados Unidos, que era el segundo partido, el Partido Socialista de Estados Unidos era el segundo partido del mundo, después del de Estados Unidos, el número de militantes, con unas ideas muy positivas, muy cambiantes. Eso desapareció completamente y hoy en Estados Unidos la palabra socialismo la identifican con el comunismo de la Unión Soviética. Es otra cosa completamente distinta. Pero esas etapas que fueron tan florecientes se tienen que recuperar con líneas de cambio que son las que a mí me parece que son las correctas. Claro que otros tendrán otras.
Bobbio, Norberto Bobbio, lo que hace es situar todas las preguntas que es necesario ante la crisis de la socialdemocracia por los cambios que se han producido en la producción y en la financiarización de la economía mundial. Y a esas preguntas es las que hay que reflexionar y contestar, pero estamos muy cerca respecto de lo que había y lejos respecto del ideal al que se puede ir. Muchas gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? Aquí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Enhorabuena por la conferencia, tanto a los dos, como a Alfonso como a Mario. Mi pregunta es para doña Mario, teniendo en cuenta de que Putin va a aplicar casi sí o sí la doctrina militar rusa en el caso de Crimea, en el caso de que Ucrania tenga un intento, mejor dicho, de conquistar Crimea. Como apunta un gran experto en geopolítica también, como es Jesús Núñez Villaverde, pues mi pregunta es, ¿aplicará también la doctrina militar rusa en el caso de que Ucrania tenga éxito en la contraofensiva en las 4 regiones mencionadas, Zaporilla, Kherson, Donetsk y Lugansk, en referendos ilegales, el 30 de septiembre de 2020? La está aplicando ya. La está aplicando ya. Sí. ¿Aplicará también la doctrina militar rusa? En el caso de dicho de otra manera, va a tirar la bomba como una bomba nuclear. Bueno, él está amenazando con eso, pero yo... Más cerca. Está amenazando con eso, pero no me atrevería a decir, a pronunciarme sobre eso. Yo creo que no. Que no va a hacer eso, pero no lo sabemos. Es verdad que la referencia con esa guerra ha sido que ha amenazado desde el primer momento. Esto es inédito, que ha sacado esa carta nuclear desde el primer momento y eso ha obligado a los aliados a no intervenir. El conflicto ya lo ha cambiado desde el primer momento por esa amenaza, que es inédita, pero creo que ahora mismo estamos en un momento en el que se han enfriado mucho las posiciones también por el otro conflicto y que el otro conflicto va a determinar mucho los movimientos que vaya haciendo a partir de ahora Putin, y él va a sacar mucho provecho, como decíamos en la anterior ponencia, él va a sacar mucho provecho de las posiciones actuales con respecto a Oriente Próximo. Él va a sacar provecho con Irán, con China, de las debilidades de Occidente y de los posicionamientos de Occidente con respecto a Israel. Entonces creo que el panorama también estratégico ha cambiado bastante y vamos a ver también qué cartas va a jugar Irán en este conflicto. Vamos a ver, pero no me atrevo a pronunciarme sobre eso. Y sobre la otra pregunta, me gustaría contestar algo también sobre la posición de la socialdemocracia, porque mi intuición es que la socialdemocracia, si está en crisis por su propio éxito. Es decir, lo que hemos visto con la reacción de la pandemia, lo hablábamos también con mi ponencia, es que ha cambiado la ortodoxia económica, que también la ha implementado el propio Biden desde Estados Unidos, son políticas contracíclicas, y la forma en la que la Unión Europea ha reaccionado con la pandemia es completamente distinta a cómo se ha reaccionado con la crisis desde 2008. Ahí sí que Europa ha tomado nota de cómo reaccionó con esa crisis y esos fondos europeos que se aprueban a partir de la pandemia pueden significar un plazo fiscal progresivo para la Unión Europea y bueno, de alguna manera sí que se han implementado todas esas reformas que tenían que ver más con una ideología socialista que con la conservadora. De hecho, lo que está en crisis ahora mismo en la Unión Europea, a mi juicio, es el Partido Popular Europeo. Vamos a ver, ahora ha ganado, parece, o puede gobernar en Polonia Donald Tusk, y probablemente de todos los países de los 27 es el país más grande en el que el Partido Popular
a gobernar, mientras que la socialdemocracia está gobernando en países como Alemania, que es uno de los motores de la Unión Europea, y España, Portugal, bueno, tiene algunos países Italia, que no creo se que no. corresponde tampoco con la estructura de poder que tiene en la Unión Europea. O sea que lo que está en crisis a mi juicio ahora mismo es más el Partido Popular Europeo que la propia socialdemocracia, que sí ha sabido responder a la crisis de la pandemia con medidas contracíclicas y con esa ideología socialista. Yo creo que es una buena respuesta en el aspecto del tema que yo he tratado. Juan Carlos Rodríguez Ibarra y yo comentábamos el otro día, hablando de esta sesión, de que la socialdemocracia puede morir de éxito. Puede morir porque muchos de sus conquistas, de sus intentos de conquistar nuevas situaciones para la clase trabajadora, para la sociedad en general, se habían cumplido y se van cumpliendo, pero también se han quedado sin nuevos elementos a conquistar y están en un grave desconcierto. Claro, medir el éxito o la crisis de los partidos políticos porque gobiernen en tal o cual país no es exactamente una medida correcta, porque estas son cosas contingenciales. En un país puede estar gobernando, en Polonia está gobernando gente en posiciones muy de extrema derecha, ahora parece que no va a ser así, pero bueno, son 4 años, o sea, no hay una transformación realmente de la sociedad. Y entrando en el otro asunto, en el asunto de Rusia, a mí me parece que lo que los occidentales no hemos acabado de comprender es que los dirigentes rusos, antes soviéticos, ahora rusos, realmente creen que Occidente los quiere aplastar, los quiere matar, quiere acabar con ellos. Yo tuve una experiencia realmente curiosa, y es que cuando murió Andropov, estaba el Partido Socialista en el gobierno, yo estaba en el gobierno, pues los soviéticos, todavía era la Unión Soviética, los soviéticos presionaron muchísimo a todos los países europeos occidentales para que enviaran al máximo nivel de gente que fuera al entierro de Andropov. Realmente todo el mundo hizo un esfuerzo. En el caso español no fue el presidente, fui yo, y en el momento de la celebración del entierro, que era naturalmente en la Plaza Roja, pues había un caso curioso, y es que todos los occidentales estaban mirando al mausoleo a la izquierda y todos los países comunistas a la derecha. Países comunistas y algunos como Yasser Arafat, otros que ellos consideraban que estaban en esta posición allí. Entonces las cámaras de televisión solo tomaban a los comunistas, no tomaban a los occidentales. Y a mí me sorprendió la lata que han dado, que vengamos todos, y ahora ni siquiera nos sacan en la tele. ¿Esto cómo es? Y entonces hice una investigación allí a ver qué pasaba, por qué. Dice, no, porque la televisión a los occidentales los va a identificar como enemigos que quieren la destrucción de la Unión Soviética. No puede decir, y aquí están nuestros amigos que han venido al entierro. No. El pueblo ruso no se va a enterar de que los occidentales habéis venido, me dijeron los rusos. Claro, ese es el tema en el que quizás nosotros no somos suficientemente, no entendemos bien el asunto, porque no sabemos por qué lo sienten así, porque no hay ese espíritu occidental de terminar con Rusia, en este caso, ante la Unión Soviética. Pero el mecanismo de decir, yo tomo Crimea y Occidente se calla, luego ya puedo entrar lo otro también, eso es claro, y tienen la misma técnica. Eso no va a quedar bien. Eso el presidente Zelensky hace un esfuerzo continuo para ganar adeptos y tal y cual, para aguantar lo que pueden, pero nada más que van a aguantar lo que pueden, no van a ganar la guerra. Porque sí, claro. Un comentario al primer tema sobre la socialdemocracia, porque es cierto que eso no depende de los gobiernos que hay, que están en el poder, pero fíjese que la Comisión Europea, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha asumido la mayoría de la agenda socialdemócrata, gracias en parte a que tenía el vicepresidente
integrado dentro de esa agenda, sobre todo el Pacto Verde. El Pacto Verde viene gracias a Timmermans, que es un socialdemócrata, y además se ha intentado hacerlo con medidas que intenten un equilibrio entre, por un lado, descarbonización de la economía, pero también justicia social. Se ha dado una respuesta económica de protección social, como decía anteriormente, a la pandemia, con políticas contracíclicas económicas también socialdemócratas. Se ha integrado también una agenda feminista, von der Leyen. En definitiva, yo creo que esta comisión se va a evaluar finalmente gracias en gran parte a ese pacto que ha habido con la socialdemocracia y el Partido Popular, y es algo que se puede romper con las próximas elecciones. Por eso decía que es el Partido Popular que está en crisis, porque está de alguna forma flirteando, ¿no?, con la derecha de Meloni, ¿no? Y tradicionalmente los consensos de la Unión Europea han venido de la mano de la socialdemocracia y de la democracia cristiana, y sobre todo la última presidencia de la Comisión ha asumido casi toda la agenda socialista. Entonces yo creo que sí que la socialdemocracia ha podido morir de éxito en ese sentido. Sí. Eso es lo que digo, que puede morir de éxito, pero tiene que tener nuevos objetivos y no aparecen. Yo, la verdad que me encanta que tenga tanto optimismo, pero las cosas no van a ser tan fáciles. ¿No? Lamentablemente no van a ser tan fáciles, pero en fin, ojalá. ¿Alguna pregunta más? Bien, pues acaba el turno de debate y a continuación pues vamos a clausurar la jornada de este año. Nos vamos nosotros. Sí.